Dios te continúe bendiciendo en esta hora. Qué gozo y qué alegría el que podamos estar nuevamente conectados a través de la tecnología. Y te agradecemos que te conectes nuevamente a nuestro canal de YouTube, Iglesia CPA, Casa de Provisión Abundante. Recuerda que en el estudio de la palabra de Dios hay vida. Jesucristo dijo, estas palabras son espíritu y son vida. Entonces es importante nosotros hacer un paréntesis en nuestra agenda para recibir el insumo de la palabra de Dios. Esa vida de Dios que emana de su palabra, que cuando nos miramos en el espejo de la palabra y cuando recibimos el estudio de la palabra y lo asimilamos, se hace rema, sustancia, vida en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar comenzando en esta ocasión con el fascinante tema, el fruto del Espíritu es fe. Y hemos estado hablando de los distintos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos cubierto el aspecto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy comenzamos con el fruto del Espíritu es fe. Así que vamos a disfrutar del estudio de la palabra y sabemos que esta aventura va a ser de aliciente, va a ser un refrigerio y un oasis espiritual para tu vida. Así que estos minutos respiran vida para ti y para los tuyos. Te invitamos que de igual manera, así como esta palabra te beneficia, tú puedas compartir por mensaje de texto, por WhatsApp, por email, como tú lo desees, el link de estos estudios bíblicos, amigos, a familiares, a amistades, vecinos, compañeros de trabajo o estudio, personas que tú conoces que necesitan un rayo de luz, de esperanza, en medio del desasosiego, la incertidumbre que vive nuestro planeta. Esto es una forma gloriosa de evangelizar. Y sencillamente le mandas el link y le dice, esta palabra va a ser de bienestar, va a ser de bendición para ti. Y de esta forma también tú estás compartiendo y dando de gracia lo que por gracia has recibido de parte de Dios. Así que conviértete en un atalaya, conviértete en un evangelista, compartiendo con tus contactos el link de estos estudios bíblicos. Estas personas entrarán a nuestro canal de YouTube. Estas personas se van a inscribir en nuestro canal. Y lo importante de inscribirse, y si tú no lo has hecho, pues te invitamos a que lo hagas en en los próximos minutos. Y es sencillamente el beneficio de que cada vez que subamos un video, te va a llegar un aviso de que hay un video en el canal nuevo para que tú te beneficies del mismo. Amén. Así que arrancamos enseguida con el fruto del Espíritu, es fe. Y aquí tenemos una foto de un niño que está en un lugar alto, una dama que bien puede ser su mamá, le está extendiendo los brazos y el niño no tiene contacto físico, solamente el contacto visual con esta persona, con esta dama, y está por arrojarse de ese lugar alto, de esa piedra, con la confianza de que va a caer en los brazos de ella, de que no se va a lastimar, de que nada malo le va a ocurrir. ¡Wow! ¡Qué ilustración hermosa para hablar del tema de la fe! La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no podemos ver por nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales, pero sí con los ojos espirituales. Podemos lanzarnos al vacío, confiando que ese Padre amoroso cumplirá sus promesas con cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso el nosotros poder confiar en Dios! Es un tiempo de desconfianza, lo sé. No se confía en nadie. He escuchado a muchas personas decir, no recomiendo a nadie para nada. Me han quedado mal, me han fallado tantas personas. Oye,
Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Este es tu servidor, José David, pastor de Casa de Provisión Abundante por más de 40 años. Y puedo darte fe que en mis 61 años acabados de cumplir, he visto la provisión, la mano de Dios. No falla. Es un Padre amante. Es un Padre generoso que nos provee abundantemente todas nuestras necesidades. Y las necesidades espirituales son prioritarias, son fundamentales. De hecho, el poder disfrutar de las otras dimensiones de las bendiciones depende de cómo estamos en esa dimensión espiritual. Sabemos de personas que han tenido fortuna, han tenido fama, aparentemente lo han tenido todo y no las disfrutan, no tienen paz. Y lamentablemente muchos de ellos han terminado privándose del regalo de la vida, porque sus vidas no tienen sentido, no hay un propósito. Y qué bueno es poder descubrir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Y saber que en ese proceso que tú en este momento estás atravesando, hay un propósito de Dios para mejorarte como persona, para mejorarte como individuo, también para mejorar tus circunstancias, porque no necesariamente las cosas son como tú las ves a tu alrededor. Las apariencias engañan. Y había otro refrán por ahí muy conocido y muy trillado que escuché mucho desde mi infancia y desde mi juventud, que decía que no todo lo que brilla es oro. Así que no te confundas, enfócate en que hay un Dios eterno, en que hay un Dios que es un Padre amante y que es un Padre fiel, que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Y tú vas a poder decir como el salmista, que mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O como el proverbista, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Son tiempos de incertidumbre y se aproximan tiempos ventosos, tiempos huracanados. Estoy hablando en sentido figurado. Y tenemos que prepararnos. Y todo lo que está ocurriendo en tu vida y en tu alrededor es una preparación para que salgas airoso, airosa en esos tiempos turbulentos, que son experiencias que nos llegan a todos sin acepción de personas y que lo que el Señor hace es garantizarnos a través de la preparación de las circunstancias que vivimos, que podamos superar esos tiempos tormentosos y podamos pasarlos victoriosos y triunfantes. Entramos de lleno al propósito del aspecto del fruto del Espíritu, que es la fe. La fe y la lealtad pueden ser muy difíciles de desarrollar en medio de un mundo que aplaude a los oportunistas y también a los escépticos. Y fíjate que estoy hablando de desarrollar. La lealtad es algo que se desarrolla y la fe también. Y se desarrolla a través de las circunstancias. Qué importante es eso. No es algo que se adquiere de golpe, sino es algo que se desarrolla por medio de las circunstancias que vivimos todos los días. ¿Por qué es tan necesario crecer en este aspecto del fruto del Espíritu? La fe es el séptimo aspecto del fruto del Espíritu que se menciona por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y verso 22. Y básicamente se refiere a la fidelidad
que le debemos a Dios y a sus enseñanzas, las cuales deberían determinar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Amén. Nuestros pensamientos y acciones están ligadas, atadas, entrelazadas. ¿A qué? A la fidelidad que le debemos a Dios y a las enseñanzas que Él nos da. ¿Dónde? En su palabra, por medio de su palabra. Aquí no hay que improvisar. Aquí lo que tenemos que sencillamente sumergirnos en la enseñanza, en la doctrina de la palabra de Dios. Asimilarla, practicarla y hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Y vamos a hablar sobre la enseñanza bíblica, sobre la fe y la fidelidad, que vienen a ser hasta sinónimos. Vienen a ser hasta sinónimos en muchas partes de la Biblia. En la Biblia, la palabra griega, recuerda que todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y esa palabra que se traduce como fe es pistis, que también puede traducirse como fidelidad. De hecho, según el comentario bíblico de la Nueva Versión Internacional de Zondervan, su significado en Gálatas capítulo 5 y verso 22 apunta más hacia el de confianza o seguridad. Cuando habla de fe, está hablando de fidelidad, está hablando de confianza y está hablando de seguridad. Ya ves por qué seleccionamos esa foto, esa imagen de ese niño que se está lanzando a los brazos de esa dama que bien pudiera ser su mamá. Y se lanza en la confianza y seguridad de que nada le va a acontecer. La definición bíblica más clara de pistis se encuentra en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza. Y algo que no ha llegado todavía, lo estoy esperando, pero tengo la certeza de que llegará. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios llega. Ten la certeza de que llega. De hecho, llega en el mejor momento. Y a veces en el tiempo nuestro queremos que lleguen cosas y no son el momento apropiado, ni es el momento perfecto. Pero el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios llega. También se define esta palabra fe como la convicción de lo que no se ve. Bueno, no lo puedo ver con mis ojos físicos, pero sí lo puedo ver en la distancia con mis ojos espirituales. Amén. La Biblia también nos dice que como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla. Estoy hablando de desarrollo, crecimiento. A medida que comprobamos, escucha esto, interesantísimo. A medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas. Y esto lo comenzamos a experimentar, lo comenzamos a comprobar desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a ver cómo se destapa ese pozo, ese manantial de promesas que son nuestras, están ahí en la palabra para que tú te apropies de cada una de ellas y para que tú las veas hacerse realidad en la vida, no solo tuya, sino también de los tuyos. Porque cuando Dios te llama, cuenta también en ese llamado, incluye también en ese llamado a toda tu familia. Amén. A medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio del Espíritu Santo, ¿para qué?
para obedecerle y para todos los días acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Veamos Romanos capítulo 4, verso 18 al 22, que dice así. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Fíjate que el nombre hasta Dios se lo cambia. Abraham, padre enaltecido. Y le cambia el nombre por Abraham, padre de muchedumbres. Y el Señor le había dicho y le había prometido, así será tu descendencia. Y en una ocasión lo puso a mirar la arena que estaba al lado del mar. Le dijo, ¿puedes contar los gramos de arena? Así como no los puedes contar, así será tu descendencia. Lo puso a mirar el firmamento y le dijo, ¿puedes contar todas las estrellas que ves? Así como no las puedes contar. Y son prácticamente, son infinitas. Así tampoco vas a poder contar tu descendencia. Un hombre que no tenía ni tan siquiera un hijo. Y no había posibilidades humanamente de que tuviera un hijo. ¿Por qué? Pues lo que dice más adelante, verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, está hablando de su compañera, de su esposa. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Oye, no dudes. No seas incrédula, no seas incrédulo, sé creyente, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Oye, y lo vas a ver con tus propios ojos, ese cumplimiento certero. Pero ¿cuándo, pastor? En el tiempo de Dios, que es perfecto. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, que es ese aspecto del fruto del Espíritu que comenzamos a desarrollar en esta ocasión y en este estudio, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oye, porque para Dios no hay nada imposible. Y sabes también para quién no hay nada imposible, para el que cree. Para el que cree precisamente en Dios, en ese Dios que no conoce nada imposible, y el que cree en él, para ese que cree tampoco hay nada imposible. Jesucristo lo dijo de otra forma, dijo, para el que cree, todo es posible. Así que los recursos de Dios, hermanos, amigos, son ilimitados. Y Él es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Así que si lo crees, comienza a darle gloria y comienza a darle gracias porque ya está hecho. Y termina diciendo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente, no parcialmente, sino absoluta y plenamente en Él y todo lo que promete. Además, en Hebreos 1, comúnmente conocido como el capítulo de la fe, leemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Así que por favor mira a tu alrededor, donde quiera que estés, todo eso
que tus ojos hoy pueden contemplar salió de lo que no se podía contemplar. Cuando mires el firmamento, cuando mires la naturaleza, todo eso que hoy puedes ver salió de lo que no se veía por la palabra de Dios. La fe nos confirma la existencia y el amor de nuestro Creador y nos impide creer que la vida humana es producto de la suerte. Nos impide creer que la vida humana es producto del azar. Pero la fe verdadera va mucho más allá de creer en algo. Vamos a repetir eso. La fe genuina, la fe verdadera, va mucho más allá de creer en algo. Como dice Pablo, es un camino de vida. Dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 7, dice, por fe andamos, no por vista, andamos por fe, vivimos por fe. En Tito capítulo 1 y verso 9, Pablo también nos enseña que la fe implica lealtad, pues una de las cualidades necesarias en un ministro, en un servidor. Oye, un ministro no es el que es pastor nada más, o maestro, o evangelista, o profeta, o apóstol. Un ministro es todo el que ha sido llamado a servir. Tú y yo somos ministros del Señor. Y una de las cualidades necesarias, esenciales, fundamentales en un ministro es el retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, convencer a los que contradicen. No es ponernos a discutir con ellos, perdón, sino exponerle la verdad, exponerle la sana doctrina, la sana enseñanza. Y esa palabra es suficiente para convencer a los que no creen. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, llega al tuétano de nuestros huesos, donde se produce la sangre, que es la vida, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Recordemos que la palabra corazón, en la inmensa mayoría de las veces que aparece en el Nuevo Testamento, se traduce como mente. Como mente. Amén. Entonces, los que somos ministros del Señor, tenemos que reflejar fe, y esa fe nos lleva a ser leales, nos lleva a ser fieles. Es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay tantas falsas doctrinas que en este momento se están predicando, se están modelando, se están practicando, pero nosotros tenemos la sana doctrina, la sana enseñanza. Doctrina significa enseñanza, que es la palabra inspirada de Dios. Y esa es la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. De hecho, toda palabra profética se tiene que sujetar a la inspiración de las Sagradas Escrituras, compulsoriamente, obligatoriamente. Entonces, en otras palabras, el aspecto del fruto del espíritu de la fe, ese aspecto de la fe, implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y a sus enseñanzas. Qué excelente palabra, qué excelente comienzo para desarrollar este fascinante tema de la fe.
Recuerda que la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu en singular es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra los tales no hay ley alguna. Así que la paz de Dios sea contigo, que Dios te continúe bendiciendo, y vamos a continuar la próxima semana con otro fascinante estudio, y en esta ocasión seguiremos desarrollando este tema del fruto del Espíritu es fe. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Y si alguien desea de forma voluntaria en su corazón ayudar en la misión de nuestra iglesia con alguna ofrenda, o aquellos hermanos de la casa, hijos de la casa que desean consagrar diezmos, lo pueden hacer a ese número de teléfono que aparece asociado a nuestras cuentas bancarias. La paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima semana con el favor del Señor. Bendiciones.